Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al senador Guido Girardi del Senado de Chile y a Chile también de invitarme para estar en este evento. Tengo 15 minutos, así es que ya voy a entrar derecho al tema. ¿Qué pueden decirnos las crisis antiguas sobre las crisis que podemos enfrentar hoy? En el pasado, 600 a 35 millones de años antes, teníamos la Tierra que estaba cubierta por hielo, por una cobertura bien gruesa de hielo, y también los continentes quizás, y gran parte de los océanos estaban ahí, y la Tierra había experimentado 3 secuencias de flujo de hielo. Por lo tanto, no era un clima caluroso que vemos en Santiago hoy, sino era muy frío. Ahora más cercano a nosotros, pero todavía 250 millones de años atrás, tenemos la mayor crisis que la Tierra experimentó, con el volcanismo, bajo contenido del oxígeno, también teníamos muy frío, y también estaba el continente en un solo bloque. El 90% de las especies habían desaparecido desde entonces, no es nada. Por lo tanto, la diversidad después era muy distinta de la diversidad que habíamos encontrado antes. Y más cercanos a nosotros, 55 millones de años atrás, experimentamos un calentamiento breve pero muy pronunciado, con extinciones a gran escala, especialmente los microorganismos marinos, la migración de algunas especies y una renovación de la biodiversidad. Y de acuerdo a la modelización del paleoclima, en la secuela tenemos una temperatura promedio de 34 grados. ¿Qué significa esto? Tenemos 3 ejemplos. La historia de la biosfera ciertamente es un camino bastante largo, y este camino no ha terminado. Tenemos 5 crisis importantísimas durante los últimos 550 millones de años, pero también más que 50 otros. ¿Qué pasa con la actualidad? ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Se espera una crisis hoy? Y de tal forma, ¿es de la misma naturaleza que las crisis que enfrentó la Tierra antes? ¿Qué es una crisis? Veamos. Siempre hablamos de crisis, pero ¿qué es una crisis? Definamos. Una crisis tiene que ver con el espacio, corresponde a un impacto global, no es un impacto regional. En segundo lugar, tiene que ver con tiempo, es un impacto rápido, al menos a la escala geológica, la escala de un año, 1.000.000 de años o más. Con respecto a la biosfera, es un impacto general, no es un impacto de un solo grupo, sino que impacta a muchos grupos, plantas, animales, etc. Así que les propongo de ese enfoque. Voy a hablar primero, voy a hablar sobre distintas clases, y luego voy a desarrollar las reacciones de la biosfera, y voy a terminar con hoy, lo que está ocurriendo hoy. ¿Cómo se procesaron las crisis en la antigüedad? Ahí tenemos la misma curva, ya no voy a explicarlo de nuevo, ya se mencionó anteriormente. A lo largo de los últimos 500 o 600 millones de años, la biosfera experimentó 5 crisis importantes que están mostradas aquí en las flechas rojas de la diversidad marina, y a la izquierda ustedes tienen la escala con distintos colores, el nombre de los periodos geológicos donde ocurrieron esas crisis. Las crisis son largas y frecuentemente son de distintas fases. Por ejemplo, en la crisis de 3 años del Jurásico, 17 millones de años. A veces son más cortas, 1 millón de años. Y la última, que es la más famosa, con la extinción de los dinosaurios, duró entre 0,5 y 2 millones de años. Y si ustedes ven a las crisis más importantes, tenemos muchas situaciones en particular. Tenemos con respecto a la paleografía, a veces uno tiene todos los continentes juntos, a veces están dispersados con todo el mar. Con respecto al nivel del mar, tenemos a veces una regresión o transgresión. En la parte inferior el lecho marino es distinto y el clima está cambiando con una inversión rápida. Así es que tratamos de ver los factores en comunes. Todos hemos visto crisis, tenemos que ver los factores en común. Tenemos el fuego del cielo y de la tierra, tenemos el volcanismo y los meteoritos.
Los meteoritos. ¿Cuáles son los factores inmediatos? Aquí ilustro en esta escala los 3 puntos rojos, que son 3 crisis importantes en las cuales ustedes pueden ver un impacto importante de un meteorito. En la parte inferior, en Suecia, un impacto pequeño, 52 kilómetros de ancho. No es tan pequeño, pero en Canadá tenemos un grande, 100 kilómetros, y el más grande en México, en Yucatán, con el impacto que se muestra acá, en este color redondo, que muestra estas líneas. El continente está en el sur y ustedes ven los meteoritos simplemente han golpeado la Tierra. Pero tan grande como los pequeños rojos, podemos tener 5 otros impactos de meteoritos que al menos son tan grandes como los impactos con respecto a lo que sea una crisis. Por ejemplo, en Rusia. Esto significa que tenemos solo 3 impactos, son más coincidentes con las crisis. Y tenemos otros impactos enormes que no están relacionados con crisis. Por lo tanto, nunca es suficiente y no es necesario tampoco. ¿Qué pasa con el volcanismo? Aquí tenemos un diagrama complejo que muestra la relación entre la edad de gran emisiones y la edad de una crisis. Aquí tenemos que hay una correlación muy buena entre los dos grupos. El nivel basal está relacionado con los eventos volcánicos relacionados con la crisis, y esta correlación es bastante buena con estas inundaciones volcánicas. Pero algunas inundaciones volcánicas no están relacionadas con la crisis, por lo tanto no es un factor por sí suficiente. Podría ser necesario si una de las crisis más antiguas pudiera ser evaluada de mejor manera. Y si nosotros podemos explicar que esta corresponde a la primera crisis. Por lo tanto, la conclusión de este capítulo, la crisis es larga, generalmente es de polifásica, multifacética y es compleja. El factor más importante que afecta a la biodiversidad siempre es el clima, cualquiera sea la causa original de su cambio. Y los factores que impactan son siempre múltiples, incluso si el volcanismo está involucrado. Hay múltiples, y voy a hacer una comparación con un libro de Agatha Christie, El crimen del Expreso del Oriente. Tenemos muchos asesinos de la misma crisis. Tenemos distintas causas de una crisis. Y no es tan importante saber exactamente quién tiene el cuchillo más grande. Todos son cuchillos y todos están afectando la biodiversidad. Ahora, ¿cómo reaccionó la biosfera? En el segundo capítulo. ¿Cómo expresamos esto? ¿Y cómo registramos los registros de los fósiles? Esto no es una crisis. Uno tiene muchos fósiles en el lecho y no es una crisis. Es una acumulación de fósiles debido a una mortalidad local o a una acumulación post-mortem de fósiles debido a las corrientes. Pero sin duda no es una crisis. A la derecha sí tenemos una crisis. Es un lecho vacío. No tenemos nada ahí en este lecho. La crisis nunca tiene una máscara. Y aquí tenemos una transición entre el Paleozoico, la era primaria y la era secundaria, la crisis más importante. Así que esta es una foto incorrecta. El efecto directo de una crisis no es matar animales o plantas. La crisis no mata a nadie. De hecho, las crisis corresponden a cuando se acaban los recursos con cambios ambientales drásticos, lo que gatilla la disminución de las especies. Tenemos distintas especies que se disminuyen. Tenemos menos individuos, menos especímenes, generación tras generación. Y al final las especies se desvanecen. Y la crisis es una palabra vacía, ya no es la misma teoría. Porque uno simplemente tiene menos y menos individuos y ya no van a nacer. Y la crisis, yo creo que es un mensaje importante que no generan muertes. Es importante. ¿Qué pasa entonces después de una crisis? Cambia la biodiversidad. Ahí tenemos un cambio de la biodiversidad entre el Cretáceo y otras eras. Y los mamíferos que son reemplazados por dinosaurios. Y algo interesante, volviendo a la gran bola de hielo que era antes la Tierra, es que uno puede explicar la gran división
de estas cosas verdes. Tenemos algas verdes, las plantas, las flores, etc. En dos linajes distintos, por lo que está ocurriendo durante el periodo anterior de hielo. De hecho, lo que está a la izquierda estaba viviendo bajo el hielo, mientras lo que está a la derecha estaba viviendo en la superficie. Y esto llevó a una fisiología distinta de las plantas y explica el porqué de que las plantas de hoy están divididas en dos bloques. La conclusión de este capítulo entonces, es que las crisis llevan a cambios de la biosfera drásticos. Las crisis no son de matanzas masivas. La aparición de las crisis antiguas se han esparcido durante millones de años, y cuando las crisis pasan por un punto especial, se abre a nuevos mundos, y estos nuevos mundos son distintos de los mundos antiguos. El capítulo 3 ahora. ¿Qué pasa con hoy? ¿Qué podemos decir de la actualidad? Estamos frente a la sexta crisis. No existe uno que puede ser registrado como análogo del día presente. Y el interés de las crisis antiguas es nosotros las tomamos todas en conjunto. Nosotros podemos hacer algunas comparaciones para tener algunos puntos de referencia. La crisis presente. Aquí tenemos una ilustración del hombre que utiliza la superficie de la Tierra en el ecosistema. Y en los puntos negros y puntos oscuros tenemos el porcentaje de los sistemas ecoterrestres que muestran cambios drásticos. Y de acuerdo a este análisis, se predice que en algún punto nosotros vamos a tener un punto de quiebre y vamos a cambiar relativamente brutal en otro sistema. No sabemos cuándo. Como se explica después de 2050, no sabemos cuándo, pero vamos a cambiar a un sistema totalmente distinto. Estamos en un punto de quiebre. El segundo punto que voy a mencionar, otra comparación. Aquí tenemos un diagrama que muestra de un sistema que muestra cómo distintos grupos son impactados, digamos, en un siglo. Por otro lado de la diapositiva, me gustaría mostrarles otro diagrama donde tenemos los últimos 500 millones de años en 500 partes, cada uno de 1 millón de años de duración. Y contamos el número de especies que desaparecieron de un lado al otro, y el promedio es de un 20%. Por lo tanto, un 20% de las especies desaparecieron de una zona a otra. Con respecto a las crisis más importantes, tenemos un nivel de un 80% más o menos. Si nosotros vemos lo que ha ocurrido en el último siglo, y si extrapolamos en 1 millón de años, entonces estamos a 8.000% de extinción. Eso quiere decir que todos los mamíferos van a desaparecer mucho más rápido que 1 millón de años. Al hacerlo, no soy muy honesto, porque estoy comparando una rapidez instantánea con un promedio. Pero incluso si estoy en lo incorrecto en un orden de magnitud, o si estoy en lo incorrecto por 2 órdenes de magnitud, es decir, me falta 100, que si saco de estos 8.000%, aún estoy a un nivel de una de las crisis más importantes del pasado. Por lo tanto, esas extrapolaciones son importantes, que es lo mismo de las magnitudes. Tenemos distintos grupos, tenemos las extinciones registradas en negro, las especies en peligro, y en amarillo las extinciones pasadas. Y aquí podemos ver donde tenemos lejos de una gran crisis. Estamos al inicio de esta, para una gran crisis. ¿Qué pasa con la rapidez entonces? A nivel horizontal, nuevamente tenemos la magnitud, el porcentaje de especies extintas, y todavía estamos lejos del nivel de extinción que la Tierra experimentó en las crisis antiguas. Pero si ven la curva del proceso, vamos demasiado rápido. Así que estamos al inicio del camino, pero estamos entrando a este camino a una rapidez altísima, y la rapidez importa mucho. Los componentes. ¿Cuáles son los componentes de una gran crisis? Una lección del pasado es que todas las crisis han sido multifactoriales. La crisis del presente también es multifactorial, con polución, los recursos, la protección de los recursos, cambios en el equilibrio, cambio climático, etc. Otra lección es que esas crisis
nunca han sido de matanzas masivas. Ese no es el propósito. Nosotros no vemos que los pájaros mueran en sus ciudades de pronto. Pero en los últimos 30 años, sí, nosotros perdimos un cuarto de todos los pájaros comunes en Europa. Esto significa que en los últimos 30 años nosotros tenemos 420 millones de aves menos en Europa. Son aves ordinarias. No son una sola especie, sino los individuos, como en el pasado. Poco a poco van. Otra lección es que las crisis son puntos de quiebre. Así que vamos a tener una nueva destrucción de la biosfera, quizás, porque por primera vez las especies están en el juego, están en el origen de una crisis. ¿Y cuáles especies? Nuestra especie. Somos numerosos. Nos movemos. Es importante. Un árbol es mucho más grande que nosotros, pero no puede moverse. Y al moverse nosotros multiplicamos nuestros efectos en la Tierra. Y lo lamento contarles esto, pero somos muy grandes, muy gordos. El tamaño promedio de un organismo vivo en la Tierra es el tamaño de una bacteria. Incluso para los animales, el tamaño estándar es de un insecto pequeño. Así que somos demasiado grandes. Somos numerosos, nos movemos, somos grandes y nuestro impacto, por lo tanto, es gigantesco. ¿Dónde vamos entonces? No tengo idea. Lo único que puedo decirles es que incluso si existiese otra Tierra, estaría demasiado lejos. Muchas gracias por su atención.